Curazao, agosto de 1795. Bajo el sol abrasador de los campos de caña, Tula dejó caer su machete sobre el polvo. Alzó la cabeza y declaró: ya no somos esclavos. Más de 1000 voces respondieron, transformando la isla en un campo de batalla por la libertad. El sol del Caribe golpeaba sin piedad sobre Curazao, una isla reclamada por la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, cuyo suelo estaba manchado con el sudor y la sangre de miles de hombres y mujeres africanos. A finales del siglo XVIII, Curazao se había convertido en uno de los centros más importantes del comercio neerlandés de esclavos. Los barcos llegaban cargados de seres humanos encadenados en bodegas sofocantes, solo para ser subastados como ganado en el puerto. Desde allí, muchos eran enviados a las plantaciones que se extendían por toda la isla, sus vidas consumidas entre interminables hileras de caña de azúcar. El trabajo era brutal. Al amanecer, los capataces, armados con látigos, conducían a hombres y mujeres hacia los campos. Las afiladas hojas de la caña desgarraban la piel desnuda, dejando heridas que supuraban bajo el calor tropical. Había que cargar canastas de caña bajo el látigo, mientras el sol convertía el sudor en ardor de sal sobre sus espaldas. La comida era escasa, la ropa eran harapos y el descanso, un lujo raro. Resistirse significaba castigo, azotes que desgarraban la carne, cadenas que mordían los tobillos o, peor aún, la muerte. Pero incluso en esas condiciones, los esclavizados conservaban fragmentos de esperanza. Cantaban canciones de sus tierras natales, susurraban oraciones en la noche y transmitían historias de libertad que no podían ser borradas. Entre ellas, circulaba un nombre: Haití. Las noticias habían cruzado el mar, una revolución en la que los esclavizados habían derrocado a sus amos y proclamado una república libre. Para los holandeses, era una pesadilla. Para los de Curazao, era la prueba de que lo imposible podía hacerse realidad. Y en las sombras de las plantaciones, un hombre comenzó a emerger. No era un príncipe, ni un soldado, ni un erudito. Su nombre era Tula. Era, en todos los sentidos, un trabajador común del campo, obligado a laborar bajo el mismo sistema brutal que miles de otros. Pero dentro de él ardía una visión más grande que los campos de caña, más grande incluso que la isla misma. Los susurros de sus palabras se propagaron en silencio al principio. Hablaba de justicia, de dignidad, de una vida libre de cadenas y del látigo. Escuchaba con atención las historias de Haití, estudiaba cómo los esclavizados allí se habían levantado en unidad y comprendió que Curazao también podía hacerlo. Para cada hombre y mujer forzado a la servidumbre, la libertad no era solo un sueño, era un derecho. Curazao era una isla encadenada. Pero en 1795, las cadenas comenzarían a temblar. Tula no nació en el poder. No fue entrenado como guerrero, ni educado como estadista. No tenía título, riqueza ni herencia, solo las cicatrices del trabajo en sus manos y espalda, y la resistencia incansable de un hombre que se negaba a ser quebrado. A simple vista, era como tantos otros, un hombre negro que trabajaba en los cañaverales, levantándose cada mañana al chasquido del látigo del capataz. Sin embargo, quienes lo conocían percibían algo distinto en su presencia. Se movía con una autoridad serena, con una fuerza tranquila que inspiraba confianza. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, los demás escuchaban. El mundo a su alrededor estaba cambiando. En Europa, las revoluciones transformaban los reinos. En el Caribe, el fuego de la rebelión de Haití encendía una antorcha visible a kilómetros de distancia. Las noticias viajaban lentamente, pero llegaban. Los esclavizados se habían alzado en armas, habían derrotado ejércitos y creado su propia nación. Para los esclavizados en Curazao, esas historias no eran leyendas lejanas, sino una promesa. Tula absorbió cada detalle. Comprendió que la libertad no podía ser otorgada, debía tomarse.
Pero, a diferencia de quienes soñaban con venganza, Tula soñaba con justicia. No deseaba el derramamiento de sangre por sí mismo, sino una sociedad donde hombres y mujeres pudieran trabajar su propia tierra, criar a sus familias en paz y adorar sin miedo. Su fe tuvo un papel. Las enseñanzas cristianas, predicadas por los misioneros, habían sido torcidas por los amos para justificar la esclavitud. Pero Tula las interpretó de otra manera: si Dios había creado a todos los hombres iguales, entonces ningún hombre tenía derecho a poseer a otro. Esa convicción, unida al fuego del ejemplo haitiano, dio forma a su destino. Tula comenzó a reunir compañeros, hablando en voz baja bajo el amparo de la noche. Predicaba paciencia, disciplina y, sobre todo, unidad. Sin unidad, la revuelta se derrumbaría. Con ella, tendrían una oportunidad. Sus palabras tenían peso, no porque prometieran gloria, sino porque prometían libertad. Para sus compañeros de trabajo, ya no era solo Tula, el hombre. Era Tula, la voz de sus sueños callados, el hombre que se atrevía a mirar al amo a los ojos y creer que el mundo podía cambiar. Y cuando llegara el momento de actuar, no sería un grito de venganza, sino una declaración de humanidad: ya no somos esclavos. La mañana del 17 de agosto de 1795 comenzó como tantas otras en la isla de Curazao. El sol ascendió sobre el horizonte, esparciendo su calor implacable sobre los campos de azúcar. Los capataces daban órdenes, los látigos chasqueaban y hombres y mujeres doblaban sus espaldas bajo el peso de la caña. Para los amos holandeses, era otro día ordinario de ganancias. Para Tula, era el día en que el mundo cambiaría. Dejó su machete y no volvió a levantarlo. En su lugar, reunió a un pequeño grupo de compañeros de confianza y comenzó a alejarse de los campos, de los látigos, rumbo a la plantación vecina. Su acto, por sí solo, era una insubordinación castigada con la muerte. Pero con cada paso llevaba algo más grande que el miedo: la convicción. Cuando llegó a la siguiente plantación, se puso de pie ante los trabajadores esclavizados y pronunció palabras que electrizaron el aire: nacimos libres. Ningún hombre nos posee. Ningún amo puede reclamar nuestras vidas. Su voz era serena pero firme, resonando con la autoridad de la verdad. La respuesta fue inmediata. Las cabezas se alzaron entre los tallos de caña. Ojos que habían permanecido bajos durante años se levantaron hacia él con un destello de reconocimiento. Aquellas eran palabras que habían guardado en silencio, susurradas en secreto, pero que nunca se habían atrevido a gritar. Ahora, dichas por Tula, sonaban como el tañido de una campana, anunciando la libertad. Al caer la noche, decenas se habían unido a él. Al amanecer siguiente, eran cientos. Tula y sus compañeros se desplazaron de plantación en plantación, extendiendo el llamado como fuego en la hierba seca. Su mensaje no era de caos, sino de unidad. Él insistía, Tula insistía: no eran bestias que buscaban destrucción, sino seres humanos que exigían dignidad. Las noticias se propagaban más rápido de lo que los capataces podían contenerlas. Hombres y mujeres esclavizados dejaron caer sus herramientas, abandonaron los campos de caña y marcharon para unirse a la creciente fuerza. El número aumentó: 500, luego 800, y pronto más de 1000. Lo que había comenzado con una sola voz se convirtió en un coro. La isla tembló bajo su paso. La marcha por la libertad no fue silenciosa, sacudió la isla como una tormenta. Hombres y mujeres se armaron con lo que tuvieran a mano: machetes de los campos, palos, piedras, incluso utensilios de cocina. En sus manos, aquellos objetos comunes se transformaron en armas de desafío. Durante generaciones habían trabajado encadenados, ahora empuñaban los instrumentos de su rebelión. Tula dirigía con disciplina. Sus órdenes eran claras: protejan a los inocentes. No hagan daño a mujeres ni a niños. No maten sin razón.
Sabía que la rebelión sería juzgada no solo por su valor, sino también por su conducta. Para demostrar su humanidad, debían actuar con contención, incluso en medio de la guerra. El levantamiento golpeó primero los símbolos de su esclavitud. Saquearon los almacenes, rompieron cadenas, arrebataron mosquetes de las manos de sus captores. Los cañaverales ardieron, las llamas se alzaron hacia el cielo nocturno del Caribe como antorchas de liberación. El aire se llenó de humo y del olor del azúcar quemada. Los campos que antes los habían esclavizado ardían ahora como testimonio de su rechazo. Por primera vez en la memoria viva, el equilibrio del poder se invertía. Los hacendados holandeses, acostumbrados a mandar, sintieron temblar la tierra bajo sus pies. Huyeron tras muros fortificados. Sorprendidos por la magnitud del levantamiento, lo llamaron una turba. Pero los que marchaban bajo el mando de Tula no eran una turba, eran un ejército de libertad. Miles de almas avanzaban con propósito y esperanza. Los tambores resonaban en la noche. Los cantos de África se mezclaban con gritos de determinación. Los hombres afilaban sus machetes a la luz de la luna, las mujeres llevaban agua y comida para sostener a los combatientes. Por un breve y ardiente momento, Curazao ya no fue una colonia de cadenas, sino un campo de batalla donde la libertad respiraba. Y en el centro de todo estaba Tula, sereno en medio del fuego. Su machete descansaba a su lado, pero su verdadera arma era su voz. Una y otra vez repetía las palabras que los habían llevado tan lejos: ya no somos esclavos. La noche del levantamiento había llegado. Al amanecer, nada en la isla volvería a ser igual. Lo que comenzó como una marcha de desafío pronto se transformó en algo más grande, un ejército. No un ejército al estilo europeo, con uniformes pulidos y mosquetes brillando al sol, sino un ejército de hombres y mujeres oprimidos, forjados por años de sufrimiento, unidos por una sola causa. Cada paso aumentaba sus filas. Los jornaleros abandonaban los cañaverales. Herreros, carpinteros y cocineros dejaban sus puestos para unirse. Las mujeres marchaban junto a los hombres, algunas con niños en brazos y piedras o palos en la mano libre. Para ellos, aquello no era solo una rebelión, era supervivencia. La libertad significaba vida, y no darían marcha atrás. Tula, aunque no era un comandante entrenado, lideraba con una sabiduría que sorprendía incluso a sus seguidores. Exigía disciplina donde otros habrían caído en el caos. El saqueo estaba prohibido. La violencia contra inocentes, condenada. Recordaba a todos que su lucha no era contra la vida misma, sino contra el sistema de esclavitud. No somos bestias, les decía. Somos seres humanos. Esa contención lo distinguía. Mientras los soldados europeos aplastaban rebeliones con crueldad, Tula imaginaba una revolución fundada en la justicia. Sus seguidores obedecían, no por miedo, sino por respeto. Tula se había convertido en algo más que un hombre, era la encarnación de su dignidad. Armados con machetes, azadones y mosquetes robados, avanzaban de plantación en plantación. Con cada victoria se rompían más cadenas, y más hombres y mujeres se unían. Los amos holandeses veían destrucción, los esclavizados veían liberación. Por la noche, hogueras ardían por toda la isla. No eran incendios al azar, sino llamas de recuperación. Los campos de caña que habían consumido sus vidas eran ahora los que se consumían. El crepitar de los tallos ardiendo sonaba como tambores de guerra, enviando un mensaje a los colonos: Curazao ya no se inclinaría en silencio. Los hacendados holandeses entraron en pánico. Para ellos, aquello era una pesadilla inimaginable, esclavos organizados no en actos aislados de desafío, sino como un frente unido bajo un líder con visión. Por primera vez, los amos temieron a quienes siempre habían considerado impotentes. Y así, el ejército de Tula siguió marchando, una marea de humanidad que llevaba esperanza en el corazón y fuego en las manos.
En Willemstad, la capital colonial, el miedo se extendió más rápido que el humo. Las autoridades holandesas se reunieron en consejos urgentes, con rostros pálidos y manos temblorosas. Llegaban informes uno tras otro, plantaciones abandonadas, campos ardiendo, cientos y cientos de hombres y mujeres esclavizados avanzando en formación. Según algunos relatos, su número ya superaba el millar. Para los colonos, aquello ya no era una simple revuelta, era una guerra. El gobernador holandés recurrió a todos los recursos disponibles. Soldados salieron de los fuertes, mosquetes cargados, bayonetas caladas. Se formaron milicias locales, armando a los colonos holandeses e incluso a hombres libres de color leales a la corona. Se colocaron cañones para proteger los caminos principales y patrullas de caballería barrieron el campo. Pero tras esas preparaciones se escondía una profunda inquietud. Habían visto lo ocurrido en Haití, donde el poder de Europa había sido humillado por hombres que antes habían vivido encadenados. ¿Podría Curazao seguir el mismo camino? ¿Podría la colonia perderse ante una marea de rebelión? Aún así, las autoridades se aferraban a una ventaja, las armas. Mosquetes, cañones y soldados entrenados les daban un poder que machetes y piedras no podían igualar. Confiaban en que la fuerza bruta aplastaría la insurrección y restablecería el orden. Pero el movimiento de Tula no se extinguía tan fácilmente. Cuando los enviados holandeses intentaron negociar, Tula se mantuvo firme. Declaró que no buscaban violencia sin sentido, buscaban libertad. Si los amos holandeses se negaban, entonces la sangre correría. Exigía el reconocimiento de su humanidad, una demanda que ningún disparo de mosquete podía borrar. El gobernador despreció tales apelaciones. Para él, conceder la libertad a uno significaba poner en riesgo todo el orden colonial. Así que se preparó para la batalla, convencido de que el terror traería sumisión. La isla se tambaleaba al borde del caos. En los cañaverales, miles marchaban tras Tula, su resolución intacta. En los fuertes, los cañones holandeses aguardaban, sus bocas de hierro apuntando a quienes se atrevían a desafiar. El escenario estaba listo. Curazao estaba a punto de ahogarse en fuego y sangre. El fuego de la rebelión ardía con fuerza, pero estaba a punto de enfrentarse al acero de Europa. Las fuerzas holandesas avanzaron con fría eficacia. Soldados uniformados marchaban bajo la bandera de los Países Bajos, mosquetes relucientes al sol, cañones traqueteando sobre ruedas. Los hacendados también se armaron, uniéndose a las milicias con la determinación de quienes luchan por su riqueza y sus privilegios. Frente a ellos, el ejército de Tula, hombres y mujeres descalzos armados con machetes, palos y fe, se alzó en desafío. El choque ocurrió en terreno abierto, donde los cañaverales se encontraban con las colinas. Los primeros disparos rompieron el aire. Los mosquetes tronaron en descargas, humo blanco elevándose sobre el campo de batalla. Hombres cayeron gritando sobre la hierba, su sangre empapando la tierra que habían sido forzados a cultivar. Los esclavizados cargaron con machetes en alto, gritos de libertad ahogando el estruendo de los disparos. Pero el valor no podía detener las balas. Por cada soldado holandés derribado, muchos más de los seguidores de Tula caían bajo la lluvia de plomo. El estruendo de los cañones retumbó por toda la isla, como un trueno de tormenta. La metralla desgarraba cuerpos, dispersando a hombres que solo habían conocido el peso de la caña. Aún así, siguieron luchando. Cargaron una y otra vez, blandiendo sus machetes como si cada golpe pudiera abrirles el camino hacia la libertad. Las mujeres se unieron al combate, lanzando piedras y agua hirviendo, todo lo que pudieran usar contra el enemigo. Los niños llevaban mensajes a través de los campos, arriesgando la vida para mantener al ejército conectado. Tula mismo se encontraba en el corazón de la lucha. Su machete relucía, pero más que su hoja, era su presencia la que impulsaba a su ejército hacia adelante.
gritó, no son órdenes de matanza, sino palabras de convicción. Somos hombres, no animales. Luchamos por la libertad, no por venganza. Sin embargo, el desequilibrio era innegable. La línea holandesa resistía, reforzada por tropas frescas y un poder de fuego superior. Lentamente, con dolor, la marea comenzó a cambiar. Los cuerpos de los esclavizados yacían esparcidos por los campos de caña. El suelo estaba empapado de sangre. Al caer la noche, la rebelión tambaleaba, pero no moría. Los sobrevivientes se escabulleron hacia los bosques y los pantanos, aún aferrándose a la esperanza. Pero Tula sabía que la guerra entraba en su capítulo más oscuro. Los holandeses no descansarían hasta capturarlo y aplastar a su pueblo. La fuerza de la rebelión se debilitó bajo el peso implacable de las armas holandesas, aunque algunos focos de resistencia permanecieron. El poder militar y los recursos de los colonos sofocaron gradualmente el levantamiento. Aldeas fueron saqueadas, los rebeldes capturados y ejecutados públicamente para sembrar el terror. Curazao, que había temblado bajo el grito de libertad, era forzado nuevamente al silencio. Tula se convirtió en el objetivo principal. Para los holandeses, no era simplemente un rebelde, era el símbolo de la resistencia, la voz que había despertado a una isla. Si él vivía, el sueño de la libertad viviría con él. Y así, lo cazaron con una determinación despiadada. Semanas de persecución terminaron en traición. Atraído a una trampa, Tula fue emboscado y capturado con vida. Encadenado, magullado y exhausto, fue arrastrado ante los funcionarios holandeses. La misma calma que lo había sostenido entre el fuego aún brillaba en sus ojos. Incluso en cadenas, mantenía la dignidad, negándose a inclinar la cabeza. Los colonos no perdieron tiempo en convertirlo en un ejemplo. Ordenaron su tortura, diseñada no solo para romper su cuerpo, sino para destrozar el espíritu de quienes lo habían seguido. Fue golpeado, azotado y torturado en público. Sus gritos no eran de rendición, sino de resistencia, resonando entre la multitud como un testimonio final. Finalmente, en octubre de 1795, las autoridades lo condenaron a muerte. La ejecución fue brutal, llevada a cabo con crueldad deliberada. Su cuerpo fue destrozado, su vida extinguida, sus restos dejados como advertencia. Para los holandeses, aquello fue el fin de la rebelión, el silencio impuesto sobre una voz peligrosa. Pero para quienes habían marchado con él, y para las generaciones que vendrían después, fue algo distinto, el martirio de un hombre que se atrevió a desafiar a un imperio. Su muerte no fue silencio. Fue una semilla plantada en sangre, destinada a florecer. Tula no vivió para ver la libertad, pero demostró que incluso en una isla de cadenas, la voz de un solo hombre podía hacer temblar los cimientos del poder. Los cimientos del poder habían temblado. Sus captores creyeron haberlo borrado. En cambio, habían escrito su nombre en la historia. Las llamas del levantamiento de 1795 fueron apagadas con sangre, pero las cenizas se negaron a desaparecer. Aunque los holandeses restablecieron su orden mediante la brutalidad, la memoria de Tula siguió viva entre aquellos que habían marchado con él, susurrada de generación en generación. En el periodo inmediato posterior, los colonos endurecieron su control, los castigos se volvieron más severos, las restricciones más pesadas y la vigilancia constante. Creyeron que el miedo borraría la idea de rebelión de las mentes de los esclavizados. Sin embargo, el miedo no puede borrar la memoria. En reuniones secretas, en el suave ritmo de los tambores, y en las canciones susurradas durante la noche, el nombre de Tula persistía como una chispa que se negaba a morir. Durante décadas después de su muerte, Curazao permaneció como una colonia encadenada a la corona holandesa. Pero el eco de 1795 perduró. Era un recordatorio de que los esclavizados no eran mudos, ni impotentes, ni resignados a su destino. Habían levantado la voz una vez, y podían volver a hacerlo.
La revolución haitiana había inspirado a Tula. A su vez, la rebelión de Tula inspiró a otros en todo el Caribe y Sudamérica. Su levantamiento se convirtió en parte de una tormenta más amplia que finalmente barrería la esclavitud hacia la tumba de la historia. Cuando la emancipación finalmente llegó a Curazao en 1863, casi 70 años después de su muerte, muchos recordaron a Tula como el hombre que primero se atrevió a proclamar la libertad en el suelo de la isla. En el siglo XX, su historia cobró nueva fuerza. Los curazoleños, en busca de identidad y dignidad, lo reivindicaron no como un rebelde derrotado, sino como un héroe nacional. Se erigieron monumentos. Su nombre se enseñó en las escuelas, se pronunció en los desfiles y se honró cada año en el aniversario del levantamiento. Para los descendientes de los esclavizados, Tula no era solo historia, era herencia. Un símbolo de que, por poderosas que sean las cadenas, el espíritu humano no puede ser silenciado para siempre. Su vida se convirtió en un testimonio, la libertad, una vez imaginada, no puede dejar de serlo. Curazao, antaño una isla de cadenas, ahora lo recuerda como el hombre que rompió el silencio. Tula no ganó una batalla. No derrocó al imperio holandés. No vivió para ver la libertad escrita en la ley. Y, sin embargo, ganó algo mucho más grande. De pie en los campos de caña de Curazao, al declarar, "Ya no somos esclavos", Tula grabó esas palabras en la historia. Su cuerpo fue destruido, pero su desafío sobrevivió, en la memoria, en el canto, en la silenciosa dignidad de un pueblo que se negó a olvidar. Hoy, su historia no trata solo de una isla o de una rebelión. Trata de una verdad universal: ninguna cadena puede sujetar para siempre. Ningún látigo puede callar para siempre. Ningún imperio puede gobernar para siempre. La victoria de Tula reside en la memoria. Nos recuerda que la libertad no siempre nace de los ejércitos, sino de una voz. Una voz que se atreve a decir, no más. Y así, siglos después, Curazao todavía responde a su llamado: ya no somos esclavos.